por eso precisamente hoy tenemos aquí como invitado, le agradezco al secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, quien está con nosotros y se ha convertido en uno de los personajes, uno de los funcionarios más vistosos del gobierno nacional en cuanto a la guerra contra la impunidad, contra la corrupción. Secretario, muy buenos días, gracias y bienvenido a Hoy Noticias. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todo tu equipo y toda la audiencia. Bueno, pues secretario, hay varios temas de corrupción, pero hay un tema con el que vamos a arrancar inicialmente, que lo conocimos ayer, que usted lo hizo también público, y que tiene que ver con los municipios, la Asociación de Municipios del Caribe. ¿Y por qué quiero arrancar con ese tema? Porque es que el tema de la corrupción en nuestro país parece que no tiene fin. Uno cree que ya lo ha visto todo, que se sorprende de todo, y cuando menos piensa, como digo yo, tenga para que se entretenga. Y vamos conociendo más denuncias. Ayer conocimos que el CTI pues adelantó una diligencia de allanamiento en las instalaciones de la Asociación de Municipios del Caribe, esto en Barranquilla. ¿Por qué? Porque hay 43 proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías en los que se han destinado más de 280.000 millones de pesos. ¿Y esto por qué tomo este ejemplo? Porque fueron en departamentos que tienen muchísimos problemas de corrupción, como La Guajira, por ejemplo, y de muchas necesidades sociales. Y resulta que estos recursos, estos proyectos fueron entregados a una entidad que no estaba legalmente habilitada de acuerdo con la denuncia que usted hizo. Tomando este ejemplo, y que usted nos explique de qué se trata esto, lo quiero trasladar a las diferentes regiones del país, donde la plata se nos está perdiendo con organizaciones que simplemente son contratadas y a la hora del té no están habilitadas, no tienen la experiencia, no tienen la suficiencia para llevar a cabo esto. Hablemos un poquito de lo que pasó con esta Asociación de Municipios y el riesgo que implica. Pues bien, efectivamente el día de ayer hice una denuncia a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría, unos hechos que fundamentalmente tienen dos fases, o deberían tener dos fases. Una es la relacionada directamente con la denuncia de ayer, y es que una entidad pública eh, contrató 43 obras con recursos de regalías. Estamos hablando de 286.611 millones de pesos o 122 millones de pesos. O sea, para que la gente se haga una idea, es más o menos el presupuesto que hoy tiene el Ministerio del Deporte. Un ministerio es la plata que contrataron ellos. Estas obras que tenían que contratar bajo una serie de requisitos. No cualquier persona jurídica puede ir a contratar los recursos del Sistema General de Regalías. Por eso requieren una inscripción. Eso el gobierno anterior, el gobierno de Iván Duque, creó un requisito para que no cualquiera ejecutara los recursos de regalías. Pues bien, esta asociación, sin tener esa habilitación para poder contratar los recursos del Sistema General de Regalías entre el mes de septiembre del 2021 y mayo del 2023, pues contrató, como les decía, un poco más de 286.000 millones de pesos en 43 obras. ¿En dónde? En el departamento de San Andrés, La Guajira, en el Cesar, no, perdón, San Andrés, La Guajira, Arauca, Atlántico y Bolívar. Entonces, entre otros, tan solo en este caso. Les hablaba de dos fases. La primera, que tiene que ver con esta posible celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, lo cual vincula no solamente a los propios miembros, representante legal, entre otros juntas directivas seguramente de esta Asociación de Municipios del Caribe, Arenca, sino también a los hoy exgobernadores de estos departamentos. Y la segunda fase consiste en verificar, pues listo, contrataron presuntamente de manera ilegal, y ahora, ¿qué pasó con las obras? Entonces estamos verificando efectivamente si las obras no solamente se contrataron de manera presuntamente ilegal, sino también se contrataron sin
sin llevar a cabo las mismas. Entonces estamos detrás de esto. Secretario, y a raíz de eso, en el Valle del Cauca nos surgen varias inquietudes, porque es que muchas obras, como usted habla, se van miles de millones de pesos. Finalmente uno no sabe si las obras no se terminan en los tiempos requeridos, se va sobre costos, no terminan siendo bien realizadas las obras y pareciera que no pasa nada. Nosotros tenemos aquí, y quiero aprovechar que usted sabrá que nos diga qué puede pasar, o si ya, como decimos nosotros, pues no hay nada que hacer, llórenlo. Nosotros tenemos un ejemplo clarísimo de obras que se demoran. El puente de Juanchito, un puente que duró casi 12 años, 3 administraciones, la gobernadora Dilian Francisca Toro, luego su pupila Clara Luz Roldán y nuevamente ella, y apenas nos entregaron esto hace pocos meses, con unos sobrecostos inmensos. En Colombia nos juegan con los contratos, se gastan la plata, nos meten sobrecostos y finalmente nos entregan una obra, perdóname la expresión, nos entregan una obra chichi que termina con algunos problemas, aunque bueno, la obra aquí no es buena, pero con varios inconvenientes y no pasa nada y la plata se pierde. Desde la Secretaría de Transparencia, ¿qué se puede hacer con este tipo de obras que ya fueron finalizadas, que ya fueron entregadas y que ya la plata pues costó el triple de lo que valía? Mire, tenemos casos, varios casos similares a nivel nacional. Obras que superaron más del 50% de lo contratado inicialmente y que así como el puente de Juanchito, pues duraron más de una década en contratar. Estas obras, digamos, yo creo que poner las cosas en su lugar, la obra pública en sí misma tiene por lo general dificultades como esas. Me explico, se contrata una vía, se contratan unos andenes, pero luego se terminan trabando por permisos o porque las empresas de telefonía o las empresas de energía eléctrica que les corresponden hacer los cortes o traslados de las líneas para que hagan las obras, no lo hacen o terminan trabados por permisos, que es un error de planeación por parte de los entes territoriales que contratan. Esa es una situación que, ¿qué quiero decir con eso? Que no siempre cuando una obra se tarda está asociada directamente a corrupción. Y eso sí conlleva, ese retraso conlleva unos sobrecostos por el plazo, el tiempo entonces que separa la obra, conlleva unos sobrecostos. Eso por una parte. Eso es para decirles, eso es como las cosas en su lugar sin que hayan temas de corrupción. El problema es cuando las obras se contratan, se les da un anticipo y por lo general va más alto el avance financiero, es decir, los giros de la plata al contratista versus el avance de obra. Tenemos lugares donde el avance financiero está en el 40, en el 50% y el avance de obra está en el 1, en el 3, en el 5%, lo cual es evidentemente desproporcional. Es la Contraloría General de la República o las Contralorías, en ese caso la Contraloría de Cali, la que tiene que entrar a mirar qué pasa con esas obras una vez finalizada, que es cuando entra a asumir la competencia. Hemos tenido otros casos donde por más alertas que hemos interpuesto en la fase previa a la adjudicación de los contratos, desafortunadamente los organismos de control no hacen la tarea. Otros casos donde, pese a entregar las pruebas, los videos, las fotos, razonamientos jurídicos lógicos, evidentes de posibles actos de corrupción, tampoco los procesos se mueven. Por eso, cuando tú lo decías al inicio, es que es la lucha contra la impunidad. La Secretaría de Transparencia ha interpuesto, ya estamos como por el rango de las 1.600 denuncias aproximadamente, entre alertas, traslados, a nivel nacional, de gente que ha sido denunciada por quien les habla, de compañeros del gobierno, yo los he denunciado, así como también he denunciado a entes territoriales, a exaltos funcionarios. ¿Y qué esperamos? Pues que la justicia actúe. Es que la Secretaría de Transparencia aprovechó para hacer esa pedagogía, es como el VAR en el fútbol. Nosotros estamos viendo qué ocurre en la cancha, pero nosotros no tenemos las tarjetas. Es la Contraloría, la Fiscalía, la Procuraduría decidir luego de la alerta del VAR, o sea, de la Secretaría de Transparencia, si le pone la roja, le pone la amarilla o se hace la vista gorda.
Y ese es el problema. Nosotros necesitamos es que la justicia actúe y necesitamos de la ciudadanía, de los medios de comunicación, para que nos ayuden a empujar, porque la Secretaría de Transparencia ha venido cumpliendo con su deber, generando todas las alertas, pero desafortunadamente, insisto, somos el bar. Llegamos hasta ahí y necesitamos es que entidades como la Contraloría, en el caso de Cali, actúe de manera pronta para poder evidenciar qué pasó con la obra, si fue una falta de planeación, si fue que se la robaron, si es que hubo un chancuco ahí de por medio, pero que hagan algo. Pero lo más berraco es que la gente termine diciendo, ¿y para qué denuncio? Si en nuestra cadro durante 12 años se tardaron construyendo un puente que tenían que hacerlo en un año, se mamaron 12 y no pasa nada. Entonces como que la gente dirá, ¿con qué ganas denuncio? Para que Y termine amenazado, para que termine sin trabajo, para que termine perseguido, para que termine señalado, o al mejor el estilo de los corruptos en Colombia, que lo terminen a uno denunciando y entonces uno le sale. o como está usted en estos momentos, amenazados. En un momento vamos a hablar de esto. Mire, y parafraseando, porque me parece muy chévere el ejemplo que usted nos da con el tema del VAR, pero que ustedes no tienen la tarjeta, parafraseando esto y comparándolo con un partido de fútbol. El problema es que muchas veces los partidos de fútbol, ustedes saben, están comprados. Y entonces por eso quienes deben actuar, pues no actúan. ¿Cuántas veces vemos que el favorito es tal equipo y resultó ganando el otro porque se vendieron? Entonces, pues esa es como complicada la situación. Pero mire, secretario, me escribe la gente porque lamentablemente el tema de la corrupción es un tema que ha permeado todos los sectores de la sociedad colombiana y los organismos, las instituciones. Y esto, el tema de la corrupción, no nació el 7 de agosto del 2022 a las 4 de la tarde. El tema de la corrupción se ha enquistado en nuestra sociedad. Y el que se roba 1.000 pesos de la de vuelta en una tienda, pues es capaz de robarse después los 10 millones de pesos en un contrato. Esa es la realidad. Pero hay varios, y yo recuerdo hace más o menos un año y medio que usted habló sobre cuáles eran como los departamentos, no sé si fue usted, creo que sí, donde más niveles de corrupción se estaban viendo. Y uno se pregunta, ¿por qué en esos departamentos o en esas regiones siguen estando los mismos de siempre y se siguen eligiendo los mismos de siempre? Aquí le voy a dar un ejemplo de lo que me está hablando un oyente y nos dice lo siguiente: me gustaría que le preguntes al señor secretario de Transparencia de la Presidencia cuándo viene y hace una audiencia en Girardot, toda vez que en esta ciudad se desarrollan todo tipo de actos de corrupción y nunca nadie dice nada. Nos vendría bien una interlocución con la Secretaría de Transparencia para analizar el caso, el manejo de los recursos públicos. De verdad que aquí es una vergüenza. Y creo, y así he recibido varios mensajes y hay como una necesidad de la gente de poder decir, pero la gente le da miedo, pero la gente quiere que los escuchen, la gente quiere contar qué es lo que está pasando. ¿Cómo puede y allí cómo entraría la Secretaría de Transparencia a escuchar a la gente para que cuente estos hechos de corrupción que lamentablemente se siguen presentando? Y como lo dijo el presidente Gustavo Petro, la corrupción no tiene ideología ni tiene color. El que es corrupto es corrupto. Pues bien, en Girardot, yo recuerdo que hace un poco más de un año en Girardot hice las denuncias por temas electorales. También en Melgar, en Ricaurte, creo que es. Eh, entonces allá también hemos levantado la mano por hechos de corrupción y creo que eh, ahí hemos venido haciendo una presencia importante. Y tenemos que volver, por supuesto que tenemos que volver a organizar algo allá en Girardot, porque seguimos ahí con algunas alertas por unas situaciones al parecer indebidas. ¿Qué diferencia la lucha contra la corrupción de este gobierno, donde han habido hechos de corrupción, con los anteriores gobiernos corruptos? Que nosotros no nos hemos quedado callados, que no hemos escondido el mugre debajo del tapete. Miren, absolutamente todos los casos de corrupción en este gobierno, al menos los conocidos, los públicos, quien les habla los ha denunciado. Desde el caso de los carrotanques de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Olmedo en adelante, yo fui quien los denunció penalmente, hasta otros donde son desafortunados ejemplos, pero pues hay que decirlos. La ministra del Deporte, María Isabel Urrutia, la primera ministra del Deporte de este gobierno, que terminó, que salió muy mal y terminó denunciada por mí.
pues esa señora hoy se encuentra desafortunadamente para ella imputada hoy en la Corte Suprema de Justicia y posiblemente va a terminar en la cárcel. Y así tenemos varios ejemplos a nivel nacional. Eso nos diferencia. Nosotros hoy podemos decir, si mañana terminara el gobierno, nosotros podemos mirarlos a los ojos y decir, mire, pese a los hechos de corrupción que algunas personas causaron en este gobierno, nosotros los denunciamos. Aquellos casos que no denunciamos es porque están ya en la fiscalía andando. Los casos que están en la fiscalía medio engavetados los hemos venido impulsando y así en la Procuraduría y en la Contraloría. Dejamos la política pública anticorrupción y de transparencia al día. Reactivamos todas las comisiones regionales de moralización y hemos venido hablando de víctimas de la corrupción para dejar de hablar solamente del político, del alcalde, del gobernador, del ministro. Estamos hablando de la gente, porque es que la corrupción termina vulnerando la garantía de los derechos. ¿O qué es lo que pasa cuando se aproba la plata de la alimentación de los niños? Están vulnerando los derechos de los niños. Cuando se roban los puentes, se están vulnerando los derechos a la movilidad. Entonces hemos venido dándole un enfoque muy distinto y hemos venido en suma atacando la corrupción por todos los frentes. Como tú dices, la corrupción no se la inventó este gobierno, ni tampoco se creó a partir del 7 de agosto del 2022. Hemos venido exigiéndole a las autoridades que hagan su labor. ¿Para qué? Pues para que se sepa la verdad. Mire, por ejemplo, le dejo la chiva ahí por encimita. La próxima semana voy a, a reimpulsar, voy a volver a darle un impulso al caso de Odebrecht, que es el caso más grave de corrupción en Colombia, y nadie dice nada. La sanción de la SEC en Estados Unidos a Corfi Colombiana, del Grupo Aval, solicita en su momento al fiscal Barbosa el desarchivo de el caso contra el hijo del señor Sarmiento Angulo, el señor Ah, Sarmiento Gutiérrez. Eso creo que finalmente se desarchivó pese a la resistencia. Aún así, no pasó nada. Entonces, desde la próxima semana vamos a hacer unos anuncios públicos asociados con el tema de Odebrecht y volveremos a insistir en cómo Colombia necesita que se sepa la verdad. Necesitamos saber quién recibió las coimas, necesitamos saber quién es el funcionario número 3 por el cual el caso de Odebrecht sigue impune. secretario, hay voluntad. Yo sé que este gobierno ha venido trabajando muchísimo y por eso está esta secretaría trabajando, haciendo este trabajo tan fuerte para denunciar diferentes hechos de corrupción, así involucren a funcionarios del propio gobierno, porque no se puede ser, y como se ha conocido, no se puede ser cómplice de la corrupción. Pero en este país ha existido una voluntad política de la justicia para combatir la corrupción, porque yo sé que, y me adelanto, voluntad política mirando otros gobiernos, otros funcionarios para combatir la corrupción, muy poco. Y un ejemplo de eso es clarito, es Odebrecht. Pero la justicia en nuestro país históricamente ha tenido voluntad política para combatir la corrupción. Yo la verdad creo que no. Mire, tenemos muy buenos ejemplos. Por ejemplo, en algunos casos la Corte Suprema de Justicia ha sido implacable y eso no, Colombia no lo puede olvidar. Y eso hay que reconocérselo a la Corte Suprema de Justicia como instancia institucional. Tenemos otros casos donde la Fiscalía, por fortuna, ha hecho justicia. También sabemos que hay dificultades por el volumen de denuncias que hay. Pero, por ejemplo, la discusión que teníamos con el exfiscal Barbosa era que tenía que darle prioridad a a los delitos contra la administración pública, o sea, lo que en la jerga común conocemos como corrupción. Lo teníamos que priorizar. Desafortunadamente no lo hizo porque él consideró priorizar otros delitos, por ejemplo, el hurto a celulares y el tema de delitos sexuales. Eso es algo válido porque es algo importante que hay que atacar, pero pues nosotros decíamos, pero incluya y priorice también delitos contra la administración pública. Si uno va, y eso no sucedió, y pues bueno, nosotros tenemos muchos reparos. Parte de los anuncios sobre el caso de Odebrecht que voy a sacar la próxima semana tienen que ver con eso. Cómo hay una suerte de manipulación al interior de la justicia, porque voy a denunciar a algunas personas
al interior de la fiscalía por ese hecho. Y ha sido evidente que en muchos lugares del país la corrupción está enquistada también en la justicia. Si uno va a la Procuraduría General de la Nación, también he tenido muchas discusiones públicas también a propósito de posibles irregularidades en la contratación del Estado. Por ejemplo, cuando denuncié hace unos meses a funcionarios de la registraduría por la adjudicación de un contrato a Thomas Gregan Sons por casi 43.000 millones de pesos, que en mi consideración fue irregular, cuando incluso las personas de la registraduría tenían un posible conflicto de interés eh, porque venían de trabajar con empresas asociadas a Thomas. Entonces, ahí la Procuraduría salió a defender eso. Digamos, yo respeto, por supuesto, porque es el Ministerio Público, pero ahí uno queda con la duda. Eh, y así uno podría ir con muchos casos en la Contraloría. Por ejemplo, ¿qué pasó con la denuncia que hicimos y que el mismo Contralor, un Contralor que ya no está ya, un Contralor delegado para el sector defensa, qué pasó con la denuncia que se hizo por la compra de los aviones de lujo de la policía apenas llegó el gobierno? 12 millones Hubo de dólares, no estoy mal. Ajá, hubo allanamientos, entregamos las pruebas. ¿Qué pasó con eso? ¿Alguien en Colombia nos puede decir qué pasó con el caso de corrupción de los aviones de lujo de la policía? Les dejo esa. Y entonces, por eso luego dicen, pero ¿por qué no está la confianza institucional? Hombre, pues que no hay la confianza institucional porque mire esos tres ejemplos. Entonces necesitamos es que haya justicia. Ahí está la conexión entre por qué nosotros decimos hay que seguir luchando contra la impunidad, porque Colombia necesita saber. Son dolores que tenemos muchos colombianos en sucesos que han involucrado muchos millones de pesos que aún están ahí y las personas que están involucradas en eso pues siguen campantes. Y mira que por el bien de los propios denunciados, la justicia debería actuar, porque no está bien que una persona presuntamente inocente, porque hay que partir del derecho de la presunción de inocencia, esté involucrada en un caso o lo salpiquen y dure años metido en la fiscalía, en la contraloría, empapelado, sin saber si en verdad es culpable o es inocente. Entonces, por eso tenemos que seguir insistiendo en que la lucha contra la corrupción en Colombia es una lucha también contra la impunidad. Secretario, yo lo voy a meter en un tema que sé que le van a dar más palo también, porque a usted es uno de los funcionarios que le da harto palo la prensa del país. Si ya nos queda claro que, y así lo considero también, que en nuestro país no ha existido una voluntad política de la justicia para combatir la corrupción, como periodista también me hago todos los días esta pregunta y a mí me da, como lo decía al inicio del programa, me da pena ajena, vergüenza ajena, y quiero trasladarle la pregunta a usted. ¿Usted considera que la prensa de nuestro país ha tenido esa voluntad también para denunciar los casos de corrupción? ¿Y por qué le hago la pregunta? Por el ejemplo que usted nos acaba de dar de los aviones de lujo de la policía, 12 millones de dólares y hasta ahí nos llega. Pero espérese nomás todo lo que va a salir en contra de los aviones que va a comprar este gobierno nacional, los aviones para el ejército. Entonces, ¿usted considera que desde la parte de la prensa también ha existido o no ha existido voluntad política para combatir la desinformación? Porque los periodistas también podemos combatir, la desinformación o combatir la corrupción. Pues mire que, pues en primer lugar, yo no creo que sea de los funcionarios que más o que reciba mucho palo de la prensa. Por el contrario, me siento como en un muy buen lugar, en un lugar muy privilegiado, porque creo que por el contrario, la prensa masiva, fundamentalmente, es muy generosa conmigo por la lucha que he venido dando contra los corruptos. De eso yo quiero que, quiero, quiero expresarles que siento eso con respecto a la prensa. Aún en medio de una que otra situación, yo creo que la prensa conmigo en general ha sido objetiva. En segundo lugar, yo creo que la prensa tiene que seguir haciendo su trabajo porque eh, en muchos casos, eh, así como a un periodista le pueden decir, venga, pero ¿por qué no habló de este tema tan importante que ocurrió en algún municipio de Colombia?
pues la prensa no puede hablar de todas las noticias que hay en Colombia porque pues el tiempo no le da. Porque en todos los municipios de Colombia, en más de 1.000, en todos los más de 32 departamentos, siempre hay algún hecho que narrar, que contarle a la gente, que informar. Lo mismo pasa con el tema de corrupción. Hay tanta corrupción, pues que efectivamente hay hechos que no contamos. La gente me dice, pero ¿por qué no habla de lo de Girardot? ¿Por qué no habla de lo del departamento del Cesar? ¿Por qué no habla de lo del Tolima? Y yo voy como corriendo diciéndole, espere que yo ya casi llego allá, porque es que ando haciéndole y la Secretaría de Transparencia es un equipo pequeño. Ahora, para mí lo privilegiado es poder eh, decirle a la gente que la Secretaría de Transparencia, pese a que no es un ministerio, es una secretaría, es una alta consejería, es algo relativamente pequeño, ha venido abarcando absolutamente todas las denuncias que han llegado a su conocimiento. La Secretaría de Transparencia no actúa de oficio, actúa por solicitud. Es decir, hasta que la gente no nos levante la mano y nos diga, hey, aquí puede estar pasando algo, nosotros jurídicamente no podemos actuar. En segundo lugar, también podemos decirles que la prensa, digamos, ha sido fundamental al momento de darnos pistas en algunos casos y colaboramos con la prensa. La Secretaría de Transparencia colabora con la prensa. En muchos casos, por ejemplo, la Secretaría de Transparencia ha venido peleando al interior del gobierno porque a la prensa se le responda. Es increíble que que la ciudadanía en general, pero que a la prensa, ante derechos de petición de información sobre el manejo de los recursos públicos, no se le responda. Eso, mire, si hay algo que me saca la piedra es que no le respondan a la gente y no le respondan a la prensa. Eso no se puede dar, ni mucho menos en este gobierno. Entonces, para la prensa, mi mayor respeto. Creo que pese a que hay en ocasiones más opiniones que información sobre algunos hechos, yo prefiero seguir confiando en que la prensa es vital para una democracia, que la prensa siga haciendo su trabajo y ojalá cada vez lo haga, en algunos casos, con el menor sesgo posible y de la manera más objetiva. Pues secretario, yo sé que usted se tiene que ir, ya lo voy a dejar ir, pero tengo que hacerle una precisión y una pregunta final. Cuando le hablo de la voluntad política de la prensa para combatir la corrupción, me refiero a, por ejemplo, el hecho de esta semana con el tema de la salud. Luego de que se conoció el informe de la Contraloría, las informaciones equivocadas y erróneas que dieron sobre ese informe, asegurando que era el gobierno quien debía los 32 billones de pesos. Y luego de la alocución presidencial y del Consejo de Ministros que entregó el presidente, la voluntad política de la prensa para informar con base en hechos no se vio, puesto que han negado desde después de la locución, han negado toda la información que ha entregado el presidente sobre el tema de corrupción de la salud, porque aquí en el sistema de salud de nuestro país, no lo podemos negar, ha existido una corrupción. Qué bueno que la prensa, como usted lo dice, siga informando sin sesgo. Es una tarea muy difícil en nuestro país, donde lamentablemente hemos visto que el sesgo le ha ganado más de verdad a la información y al análisis. Y finalmente, secretario, sus amenazas de muerte, porque usted se ha dedicado a denunciar la corrupción y tenga para que se entretenga entre los llamados a estar amenazados. ¿Cómo van? ¿Han podido saber de dónde vienen? ¿Qué ha pasado con eso y cómo está su seguridad? Bueno, gracias por esa pregunta, pues reforzándola, pero necesitamos que haya justicia, porque de nada sirve, si eso me pasa a mí, pues por supuesto, ¿qué le puede pasar a la persona que quiere denunciar? Pues la gente no denuncia por miedo, el miedo es lo que más paraliza y en temas anticorrupción, por supuesto que el miedo es más profundo en un país con tantos corruptos poderosos, porque el corrupto es poderoso. El corrupto tiene el dinero para comprar conciencias, para comprar la justicia, para contratar matones. Entonces necesitamos que en Colombia haya justicia. Yo creo que mi caso es uno de tantos, de tantas personas que han venido denunciando hechos de corrupción y vivimos en esa zozobra esperando que de la amenaza no pase y que nunca se materialice un hecho desafortunado. Pero yo creo que las amenazas contra el secretario de Transparencia en realidad tienen que ser, es una bandera de todas las personas que luchan contra la corrupción, desde la prensa, desde los micrófonos, desde las calles, desde las veedurías, desde su activismo propio para que se manejen mejor cada vez los recursos públicos. No quisiera individualizar mi caso. Yo creo es que este caso no puede quedar impune como tantos otros periodistas asesinados, veedores asesinados,
otros tantos amenazados, desplazados de sus territorios. Eso no es un fenómeno menor y poco se le para bolas. Fíjese que hablaba hace poco con una persona de un medio de comunicación y le decía, venga, ustedes no han notado que en las encuestas a propósito de la época preelectoral de qué le preocupa a la ciudadanía en Colombia, siempre la corrupción está entre los tres primeros hechos, situaciones que más le preocupan a los colombianos: el desempleo, la inseguridad y la corrupción. Pero siempre se le hacen programas al tema del desempleo, el tema de la seguridad, y nunca le hacen un espacio noticioso para hablar de temas de corrupción. ¿No le parecen extraño? Entonces, digamos, por ahí pasa el análisis. Pero además de eso, quisiera devolverme un poco a la pregunta que hiciste sobre el tema de salud, no a la pregunta, al comentario. Mire que yo de manera muy autocrítica creo que al gobierno le ha faltado pedagogía. Nos ha faltado pedagogía para decirle a la gente, porque ya está en un punto tan especializado, tan técnico, que no es fácil explicar qué es lo que pasa con la salud. Nosotros, y yo creo que el presidente hizo un gran esfuerzo en su alocución el día de antier con esto, pero no todo el mundo ve la alocución presidencial. Seguramente mucha gente en algunas ocasiones prefiere verte a ti que ver varias horas a una persona hablando. Entonces, la salud en este momento, yo puedo insistir en que la salud en Colombia estaba mejor. Y está mejor porque efectivamente los indicadores asociados a salud han mejorado. Eso es algo irrebatible. Hoy en Colombia se muere menos personas por enfermedades. Hoy los niños nacen con mejores condiciones de salud. Y ahí tenemos indicadores de mortalidad materna, de mortalidad infantil, de todos los que quieran, y han mejorado sustancialmente. Eso es una cosa, pero la gente va a decir en este momento, el secretario, tampoco echémonos cuentos, cómo va a decir que la salud está mejor cuando mire las colas de los medicamentos. Mire, ese tema es algo que lleva bastantes décadas. Sí. Que no ha sido el gobierno el que acabó con las EPS. Fueron los gobiernos, así lo demostró el presidente. Expresidente Pastrana liquidó y acabó con un poco más de 70 EPS. El gobierno de Uribe tan solo lo hizo con 6. Los gobiernos de Santos lo hicieron como con otras un poco más de 20. Duque también superó las 10. Este gobierno tan solo lleva 4. Y eso es, perdón, secretario, perdón, secretario, eso es lo que le digo, que es la falta de voluntad política para informar que han tenido los medios de comunicación, porque claro que somos conscientes de todo lo que ha hecho este gobierno a favor de la salud, pero ha existido falta de voluntad política para informar esto. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con usted que hace falta más pedagogía para informarle al ciudadano de a pie lo que está pasando, porque lamentablemente muchos informan con los grandes medios tradicionales y se quedan con lo que están diciendo, las largas filas que nos muestran, pero que no dan cuenta de que desde hace 3, 5, 10, 12 años la gente se queda esperando un medicamento, se queda esperando, y aquí hemos presentado muchos casos de cómo la gente se moría esperando una autorización médica. A eso es a lo que me refiero, que les falta. Y mira que podemos demostrar cómo este gobierno ha sido más eficiente en el giro de los recursos del Estado a las EPS. Está completamente probado. Hoy más del 90% de los recursos que el Estado le tiene que pagar a las EPS está pago, estamos al día. Pero pese a que entregamos los dineros que por ley nos toca entregar a las EPS por la prestación de servicios de salud, que son recursos billonarios, las EPS como Sanitas prefieren entonces construir una clínica, por ejemplo, en Pereira, que vale más de 250.000 millones de pesos, que pagarle a sus proveedores. Y entonces dicen, pero es que no nos alcanza la plata, no tenemos cómo pagarles a los proveedores, a las EPS, a los de los medicamentos. Pero sí les alcanzó para construir una clínica privada de ellos de más de 250.000 millones de pesos. Entonces, ¿dónde está la plata? Entonces, si las EPS, en verdad, como Sanitas, no tienen absolutamente nada que temer, están en contra de los argumentos del gobierno según el cual ellos se han hecho autopréstamos con la plata de la salud. Ellos mismos se compran resorts, casas de lujo, se sacan créditos para sus propios directivos y no se han gastado la plata de la salud en sus bolsillos privados. Entonces levantemos el vero corporativo. Lo venimos diciendo hace un año. ¿Qué es levantar el vero corporativo? Que destapen las cuentas
digan quiénes son los beneficiarios finales de sus recursos y que nos digan en detalle cómo han manejado los recursos de la salud, porque insisten en que hay por lo menos un desfase de 10 billones de pesos porque la plata no les alcanza, pero reitero, sí se la gastan en otras cosas que de acuerdo a la ley no deberían estar utilizándolo. Totalmente de acuerdo con usted y eso es lo que esperamos también, que los medios de comunicación tradicionales, la gran prensa, tenga la voluntad política para informar estas cosas. Pues secretario Andrés Zidárraga, muchísimas gracias por estos minutos. Sé que usted tiene otra reunión, le agradezco porque llevaba varios meses detrás de usted pidiéndole esta entrevista, como se las estoy pidiendo a otros funcionarios del gobierno nacional. Le agradezco habernos tenido en cuenta y darnos la oportunidad de que nuestra audiencia nacional e internacional lo hubiese escuchado aquí en Hoy Noticias. Con mucho gusto y siempre a sus órdenes. Muchas gracias por todo el tiempo y aquí estaré en la mayoría de las veces atento a poder darles el tiempo y la información que poseemos en esta lucha contra la corrupción en el gobierno del cambio. Muchas gracias. Gracias a usted. Y esa frase que dijo, el poder, la corrupción tiene poder, tiene tanto poder que hoy tenemos a un corrupto sinvergüenza, yo utilizo muchos adjetivos, un corrupto sinvergüenza, haciendo fiestas para conseguirle 200,000 votos a su novia. Ese es el poder de la corrupción. 70,000 millones de razones tenemos para seguir combatiendo la corrupción.